Buenos días. Estamos con el doctor Mircea Benítez y nuestro asesor jurídico para el Colegio Ciudadano también, Sebastián Hacha Mendoza. Muchas gracias por la predisposición de siempre. Y un poco inquietos en nuestra profesión con la serie de novedades que este año tan particular nos está trayendo, ¿verdad? Y hacerle una consulta que quedó entre los colegas y muchos ciudadanos sobre el famoso proyecto de ley de insolvencia que fue el tema en estos días, y comentar un poco con ustedes desde la voz más autorizada para nosotros. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Ana? Buenos días, Ana. Escribana Gaona. Gracias. Ana. Gracias. Eh, bueno, el Empiezo proyecto de ley. dándole un contexto más técnico. Bueno, iniciar en realidad podría empezar con la parte jurídica y después yo voy dando una mirada más política de lo que puede ocurrir. No, bueno, vamos a hacerlo. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, perfecto. Bien. Una introducción genérica nomás, ¿verdad? La idea del proyecto de ley de insolvencia es derogar completamente la ley de quiebra, el proceso de convocatoria de acreedores y establecer un nuevo marco jurídico a todo ese régimen legal, digamos, ¿verdad? Con innovaciones muy importantes en materia del funcionamiento de los síndicos, por ejemplo, o las reglas propias del proceso. Y al ser una norma de modificación integral del sistema, obviamente levantó la atención de diversos sectores de la sociedad jurídica y de auxiliares de justicia en el Paraguay, ¿verdad? Entre ellos, también, obviamente, en su momento, el del Colegio de Escribanos. Eh, yo participé de sendas audiencias en la Cámara de Senadores, eh, en donde el vocero del colegio fue el doctor Emilio Ayala, y recuerdo con suma claridad que el doctor hizo una explicación no solamente jurídica desde el punto de vista de comparación normativa entre la norma existente y la que se pretendía introducir, sino también en relación al espíritu de la reforma. Y el Colegio de Escribanos fue en aquel momento la única organización que solicitó el rechazo íntegro del proyecto de ley por esas consideraciones, ¿verdad? Y fue una audiencia de amplia participación. Estuvieron representados miembros del Colegio de Abogados, representantes de la Corte Suprema de Justicia, síndicos, todos quienes hicieron resalvas a la ley en la intención de mejorarla, ¿verdad? Pero este proyecto, como vamos a hablar quizás un poco más adelante, trae el gen que distorsiona la iniciativa en la propia concepción de ella, ¿no? Entonces, esto es un primer avance con respecto a la pregunta, y Sebastián nos puede contestar la situación del trámite legislativo, ¿no? Con el rechazo de la Cámara de Diputados y con la inclusión hoy en una sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores, que es lo que va a acontecer eventualmente. Te escuchamos, Eva. Tienes que habilitar tu micrófono. Sí, el tema es una vez más destacar lo que el poder que tiene la formación de la opinión a partir de lo que opinan las redes sociales, ¿verdad? Si bien es un enfoque diferente al que el Colegio de Escribanos argumentó técnicamente, racionalmente, jurídicamente en la audiencia pública que se hizo, me estaba fijando ayer, ya en el mes de junio, es decir, hace 4 meses, se explicó los riesgos de pasar de una ley de modificación de la ley de quiebras en un momento bastante frágil económicamente, como también las diferencias conceptuales que existen entre el derecho anglosajón y el derecho romano-germánico continental. Así que yo creo que el argumento final se explotó por el lado emocional, por el miedo, ¿verdad? La gente no conocía el proyecto. Claro que ningún proyecto es 100% malo y ni es 100% bueno.
pero podemos decir que este proyecto de ley, por las implicancias que tenía y por el momento que se trataba, no era conveniente ni necesario hacerlo en este momento. Y mucho menos con un muy bajo nivel de conocimiento de la gente. O sea, aquí no se repitió, por ejemplo, o sea, la diputada Vallejo fue la primera que replicó una audiencia pública el día de ayer, ya cuando la presión tenía encima la Cámara de Diputados, que esto obligó a que la gente tome una posición desesperada de reclamar esto como prácticamente un saqueo a la gente que podría quedar en estado de insolvencia. Y la decisión fue 100% política. La decisión fue 100% política de rechazar el proyecto del libro cerrado, y creo que ni siquiera se leyeron las argumentaciones que presentamos con el Colegio de Ciudadanos, preparadas principalmente por el doctor Emilio Ayala en su momento, ya que fue algo absolutamente emocional. Comentábamos ayer, mientras veíamos la sesión con el doctor Milciades, cómo todos los representantes de todas las bancadas se inscribieron para decir que estaban en contra, ¿verdad? Muy pocos habrán leído realmente la ley. Pero sí quiero destacar el punto de que el hecho de que se rechace ahora y vuelva al Senado requiere, como bien lo señalaba Milciades, una sesión que aparentemente se va a realizar inmediatamente hoy, es decir, un día después del tratamiento en diputados, para terminar de rechazar el proyecto, lo cual la expulsión, entre comillas, porque solamente puedo utilizar en términos figurados, de la agenda del Congreso, nos pinta de que va a ser muy difícil volver a tratar, por lo menos hasta que se consolide una situación post pandemia, un proyecto similar siquiera a este. Ahora bien, los problemas de nuestra ley de quiebra subsisten y sabemos que siguen existiendo. Sería muy interesante que el próximo proceso de modificación pueda atender, atacar y trabajar con profesionales del derecho, que al Colegio de Abogados se le dé una participación también más amplia, que al Colegio de Escribanos se le dé una participación más amplia, que podamos analizar esta figura de los concordatos extrajudiciales, que podamos analizar esta figura de los síndicos privados, porque son los que más preocupan, Escribana, y preocupan porque yo no sé si es que existe algún proceso, por supuesto, sí, en los Estados Unidos existe, ¿verdad? El capítulo 11, que funcionan, pero lo que pasa es que la estructura desde la propia empresa es muy diferente en los Estados Unidos que en el Paraguay, ¿verdad? O sea, allá las empresas pasan por una situación básicamente extrajudicial y extracontrol de autoridades notariales, por ejemplo, y aquí todavía seguimos por la fragilidad propia de nuestro sistema institucional, confiando en el derecho registral que deriva del conocido derecho romano germánico. Así que esa es un poco la situación que nos queda a futuro, Ana. Lo que nosotros estábamos consultando también, inclusive entre comisiones, es de en qué afectaba a nuestra función en comparación con la ley de quiebras, que es la que actualmente nos rige, porque sabemos que este tipo de juicios duran muchos años. Bueno, eh, tal cual como se defendió en aquella audiencia pública, no hay un artículo que en particular venga a, digamos, a lesionar el radio de actuación de un notario, ¿verdad? En el mundo, digamos, de la normativa de insolvencia. Eh, pero el sistema jurídico es un muro que está compuesto por distintos ladrillos que se sostiene a sí mismo por su coherencia, digamos, de una parte con la otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá hay una intención que yo no creo que sea de mala fe. Realmente yo creo que es de buena fe la idea de reformar la ley de quiebras por los propulsores que no son propiamente tampoco del gobierno, de este gobierno. Ahora, es un proceso que ustedes, si ustedes se acuerdan, ya inició en el gobierno anterior y probablemente las bases
de la cooperación, porque todos estos proyectos de ley vienen como un plan de cooperación del Banco Mundial, del BID y otros organismos internacionales en el país. Incluso pudieron haberse iniciado hace 2 gobiernos atrás, ¿verdad? Porque esto lleva un tiempo importante de desarrollo. Tenemos el mismo problema con el DINACARE, por ejemplo. ¿Verdad? Son paquetes de normas que provienen de una línea de apoyo de una organización internacional. Y estas organizaciones internacionales no propiamente se basan o se estructuran o tienen una línea de acción sobre el derecho latino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí venía la posición del Colegio de Escribanos en relación a esta iniciativa, ¿verdad? Esto tiene digamos, un cariz inspiracional en el mundo anglosajón, ¿verdad? Los proyectistas detectan o señalan o entienden que en el Paraguay el proceso de convocatoria, un proceso de quiebra, un proceso traumático casi terminal para una empresa, para una sociedad comercial en el Paraguay. Es muy difícil que una empresa que haya entrado en ese estado pueda volver a reactivarse en su funcionamiento en el comercio, ¿no? Y que sin embargo, en los sistemas, como por ejemplo decía Sebastián, en el caso de los Estados Unidos, a veces las quiebras son unas eventualidades, no digo que sea algo menor, pero una eventualidad eh, no muy extraordinaria en las empresas. Entonces uno tiene aerolíneas, la General Motors fue quiebra ya no sé cuántas veces, le pasa lo mismo a muchas empresas en distintos sectores, y el proceso de quiebra es un proceso de reinvención y de digamos, de oportunidad de reincorporarse al mundo comercial para las empresas que han tenido un proceso de insolvencia. Entonces, digamos, ese es el espíritu final, ¿verdad? El segundo tema es que nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra ley de quiebras, que no es mala tampoco en realidad la nuestra, es una ley bastante ya tiene su tiempo, pero no por ello, digamos, el solo hecho de que tenga antigüedad no significa que sea algo malo. En su ejecución tiene algunas cuestiones por mejorar, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos negar de que en muchos procesos de liquidación, de quiebra, posterior al tema de los bancos, la actuación de muchos síndicos no fue del todo transparente tampoco, ¿verdad? Que se han cometido abusos en esos procesos, han salido perjudicados tanto los acreedores, han salido perjudicados a veces los propios convocatarios, ¿verdad? También tenemos que señalar, y yo creo que cada uno tiene su experiencia en el mundo práctico, ¿verdad? Que para muchas personas, para muchos abogados, el proceso de convocatoria de acreedores se ha convertido en una práctica para eludir el pago de las obligaciones de personas que eventualmente no ameritan o sea, no califican, digamos, para la convocatoria. ¿Por qué? Porque a partir de esa convocatoria uno tiene eh, varias ventajas, digamos, frente a la posición de los acreedores que quedan en una situación no digo indefensión, pero de dilación en la recuperación de sus créditos. Esas son cuestiones reales y otras personas podrán tener otras observaciones a nuestro sistema que es mejorable, digamos, ¿verdad? Pero lo que sucede acá es que la reforma no viene a ocuparse, por ejemplo, de estos dos problemas que yo señalé, que son problemas a mi criterio, pueden haber otros profesionales que entiendan que existan otras cuestiones más complejas, sino viene a hacer una reforma total del sistema, ¿verdad? Y una reforma total siempre es muy traumática en nuestro medio, porque, digamos, existe un proceso de incorporación de estos principios que requiere una curva de aprendizaje, porque justamente y quizás en los procesos de convocatoria es el tipo de proceso en donde no existe una controversia bilateral únicamente, sino existe una complejidad de sujetos que participan que hace imposible que una reforma que se aplique del día para la mañana venga incorporada con la curva de aprendizaje. Y ahí también, obviamente, yo digo como espectador desde la tribuna, pero eventualmente participando en algunos temas, los escribanos también tienen mucho que aprender, digamos, ¿verdad? Entonces, eh,
para cerrar la idea, nosotros creo, y uniendo con con tu primera pregunta, yo creo que se va a volver a reabrir el debate en relación a la modificación de la ley de quiebras, porque los problemas, al menos en estos dos aspectos, a mi modo de ver, son reales, ¿verdad? Se cometieron abusos en el proceso de liquidación en muchas entidades, desde la sindicatura de quiebras en su momento, había mucha arbitrariedad en la administración y en la liquidación de esos bienes, eso es real. Y también el proceso de convocatoria está siendo una herramienta de fraude a los acreedores. Eso es real. O sea, yo creo que si no admitimos eso es que no queremos ver el problema. Entonces, a mi modo de ver, hay que empujar una reforma. Esa reforma tiene más que ver con algunos pilares de la ley de quiebras que con el contexto general de la ley. Y bueno, lo que sí creo es que no va a pasar en un corto plazo, porque la respuesta de la opinión pública a esta situación fue contundente. Entonces, veamos, el colegio siempre está atento a las iniciativas para poder dar su opinión. Sí, sí, Michelle. Alguien ya dijo, y no voy a decir nada nuevo, que somos un poco uno de los profesionales como notarios, que somos como el termómetro de la sociedad, ¿verdad? De lo que directamente nos afecta y más rápido en cualquier tipo de proyecto o leyes que vayan saliendo, ¿verdad? Con o más estudios. Y en ese sentido, como para ir un poco cerrando nuestra conversación de hoy, quiero nomás saber un poco la opinión también de usted en relación a la EAS. ¿Qué pasó con la ley? Estamos esperando todavía su reglamentación, en qué marco estamos. Muy preocupados muchos de cómo vamos a implementar, cuáles van a ser sus procesos registrales, cómo tenemos finalmente que asesorar en virtud a algo que en muchos aspectos es también nuevo. Inicio yo, entonces Seba cierra si les parece. Perfecto, Seba, que gracias. es el más antiguo de nuestra, ¿cómo se dice esto? En nuestra camada. Más Bueno, viejo nomás. tiene, como decíamos hace rato, digamos, el sistema jurídico tiene que ser un complejo de ladrillos coherente, ¿no? De construcción coherente. El tema de EAS, igual que la ley de garantías mobiliarias, igual que esta ley de insolvencia, e igual que otras iniciativas, como por ejemplo el DINACARE también, ¿verdad? Y todo este proceso de relajar el valor que tiene en nuestro sistema jurídico la fe pública, la escritura pública, que tiene como objetivo central la seguridad en los actos y negocios jurídicos. O sea, ese es el objetivo final que entienden en una concepción, yo creo que equivocada, eh, que lo barato va a salir barato. Ahí está la famosa frase, lo barato a veces sale caro. Y entienden que reduciendo ciertos costos que están ligados a esta actividad, que es la de garantizar de que los compromisos asumidos a través de estos actos documentados de una manera que garantice eh, el cumplimiento de los efectos de los acuerdos, las partes o la sociedad sale ganando y en realidad no es así. Y el EAS, la EAS, las empresas de acciones simplificadas, esa era la denominación correcta, ¿verdad? Viene en esa misma lógica. Y realmente como el Colegio de Escribanos le advirtió al MIC, al Ministerio de Justicia, a la Corte, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y a la Presidencia de la República, esta es una ley que controvierte principios esenciales, esenciales del Código Civil paraguayo, ¿verdad? En primer lugar, quiebra el principio de codificación de nuestro sistema, ¿verdad? Y yo particularmente no estoy de acuerdo en que si el Paraguay eligió el sistema de codificación para darse a sí mismo las reglas, sancione una cantidad de normas especiales que vienen a agujerear el sistema
del derecho común porque crean excepciones que no cubren todas las eventualidades que sí están cubiertas en las disposiciones generales del Código Civil. Entonces, no están pudiendo reglamentar por una cuestión simple. Ellos querían equiparar la creación de estas sociedades a las sociedades generadas conforme a las reglas vigentes también y usuales del Código Civil, ¿verdad? Escritura pública, certificación de los constituyentes, anotación registral de los bienes entregados para la constitución de la sociedad y, en fin, una constitución que garantice no solamente, porque recordemos que al final las sociedades son contratos, ¿verdad? Que garanticen no solamente las obligaciones, los derechos y los efectos de estas escrituras constitutivas, sino que también tengan garantía frente a terceros. Y es ahí donde yo veo el grave problema de este tipo de sociedades. Ellos están pretendiendo que un acuerdo privado, un contrato privado o, peor aún, un formulario privado tenga efectos parecidos a la escritura pública en el sistema jurídico paraguayo. Entonces, obviamente, cuando vos querés reglamentar y empezás a revisar cómo yo hago para que estas sociedades generadas a partir de un simple formulario tenga efectos contra terceros, vas a buscar en el Código Civil y no vas a encontrar la norma de qué agarrarte para poder hacer valer esos efectos, ¿verdad? Entonces el proceso de reglamentación se empantana y va a seguir empantanado, y lo más probable es que por la presión del lobby, de los organismos internacionales, de los estudios jurídicos que fueron contratados para la implementación de la norma, acabe saliendo una reglamentación que va a ser una estafa. Es decir, las personas que constituyen este tipo de sociedades van a pensar que tienen una empresa, que van a poder trabajar tranquilamente con los bancos, van a poder concertar empréstitos, van a poder hipotecar propiedades, van a poder firmar deuda, y se van a encontrar en su momento con que el acreedor le va a decir, pero un momento, ¿me puede pasar la constitución de tu sociedad? Y va a ver que la constitución de tu sociedad es un formulario con el sello de un funcionario público. Discúlpame, hay mucha gente seria en el mercado paraguayo que va a entender de que este tipo de sociedades trae garantía cero a la seguridad jurídica, al acto jurídico. Entonces, van a seguir teniendo muchos problemas en su funcionamiento. Y la decantación no natural de esto me lleva a concluir de que como el mercado muchas veces se autorregula más allá de lo que el legislador entiende, las personas que quieren seguir emprendiendo, las personas que quieren seguir invirtiendo, las personas que quieren seguir realizando actos jurídicos en el Paraguay a través de una persona jurídica, van a seguir teniendo que recurrir a la constitución ordinaria, normal y segura de estas personas, ¿verdad? De estas personas jurídicas. Porque hasta hoy esa ley es un fiasco. Y yo creo que va a seguir siendo un fiasco, porque yo no constituiría esa sociedad y mucho menos haría un acto jurídico de envergadura con ese tipo de sociedades, porque las garantías de cumplimiento de los acuerdos están sumamente distorsionadas, vamos a darle una denominación. Sí, de hecho que la gente con tanta publicidad pregunta y creen estar convencidos con tantas bondades, ¿verdad? Pero al tratar nosotros de explicar ante tanta publicidad a favor que se está haciendo por esa ley, entonces es un poco difícil de que nos crean, ¿verdad? Así que muchas gracias, Mirciades. Vamos a cerrar con Sebastián, ¿sí? Muy amable. Brevísimo, porque creo que Michelle ya dio la parte más sustancial. Lo que ocurre hoy, y lanzo la pregunta nada más, ¿verdad? Veamos cuáles son las empresas de acciones simplificadas que hoy en día están recibiendo crédito en el sistema financiero. Lanzo esa propuesta para preguntar a cualquier emprendedor. Y la respuesta les adelanto, ninguna o casi ninguna. O sea, finalmente los bancos, cuando pasa por su departamento de legales, dicen, che, pero nosotros no podemos estar aprobando un crédito, una línea de crédito
no sé, 500.000, $1.000.000 a una empresa que se constituyó con un sello de goma. No tenemos ningún tipo de... Eso es lo que está pasando. Y solamente como corolario final de este tema, tratar de entender que las soluciones que planteamos están muy lejos de erradicar el problema. Si tarda la constitución de una sociedad, hay que mejorar el funcionamiento del registro, pero no, lo que no tenemos que hacer es cambiar el sistema, porque en realidad van a ser los mismos funcionarios probablemente, o funcionarios con las mismas características, quienes van a cometer los mismos vicios y vamos a terminar en el mismo resultado. Esa es la reflexión principal que queremos llevar a la comunidad jurídico-notarial, y que tenemos que empezar a levantar la voz de manera proactiva para tratar de analizar cuáles son los problemas y tratar de solucionar el funcionamiento de gestión de las instituciones públicas. Allí está la clave, Ana. Genial, muchísimas gracias, Sebastián. Y esperemos que el 2021 sea un año con un poco de mejor gestión realmente, porque nos lleva a nosotros muchísimo tiempo esperar dictámenes que recomienden la inscripción de nuestras escrituras y también que de esas escrituras se puedan tomar razón para todos los efectos necesarios. Les agradezco muchísimo el tiempo, como siempre, a los dos, y estamos en permanente comunicación. Muchas gracias. Al contrario. Gracias, Ana. Cariño.